Buenas tardes, mis estimados. Espero se encuentren bien. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 14, 14ª clase de introducción al derecho en la modalidad online. Así que sean bienvenidos en el día de hoy, en el cual estaremos hablando relacionado a lo que es la teoría objetivista en relación a lo que es el empirismo, a lo que es la escuela histórica del derecho, el sociologismo jurídico, el realismo norteamericano y lo que es la escuela de Uppsala. Así que sean todos bienvenidos. Mi nombre es Obel José Martínez Pérez. En el día de hoy voy a estar explicándole en relación al tema correspondiente al número 14, tal cual como lo hemos indicado, y señalando algunos aspectos y haciendo algún tipo de reflexión en relación a esta cátedra en relación al tema señalado en el día de hoy. Así que bienvenidos todos, mi estimado estudiante de Introducción al Derecho. Muchas gracias por estar presente y bueno, los que no han podido comunicarse o no han podido conectarse, igual el video les hará bien para que tengan en cuenta sus participaciones, sus estudios, entre otros. En el día de hoy, entonces, como les he indicado, vamos a compartir un poco en relación al material que tengo correspondiente para ustedes y compartir, hacer un análisis respectivo de este punto que es en relación al empirismo. Como ya todos sabemos, el empirismo viene relacionado a lo que es la parte de la experiencia, ¿no? Pero vamos a ahondarnos un poco en relación a este tema que para nosotros es sumamente importante y de la cual vamos a conocer en este momento. Por aquí les había realizado un material que es muy didáctico y de los cuales quiero que ustedes tengan pues y estudien. Sí, no nada más que lo dejen en el sistema, sino que también que lo estudien. Así que vamos a compartir este material que es importante y que se elaboró de la forma más técnica posible para que puedan entender la cátedra. Voy a compartir en este momento con ustedes pantalla en relación a lo que es el material que estamos o vamos a explicar en este momento de la clase de introducción al derecho. Pónganse cómodos, presten mucha atención a la clase del día de hoy, ya que se trata sobre experiencias vividas, sobre lo que es la parte empírica, y de esta forma damos inicio a la clase del día de hoy. Comparto la clase con ustedes un rato para que ustedes más o menos tengan la noción de de la clase que estamos referidos o que vamos a ver en este momento. Creo que ahí la pueden observar. Vemos que esta clase trata sobre las teorías, como indican, objetivistas del derecho, que están relacionadas a lo que es el empirismo, al realismo norteamericano y a las escuelas de Uppsala. Vamos a ver qué nos trae cada una de estas teorías. Vemos entonces, por una parte, que el empirismo se caracteriza de alguna forma u otra por su experiencia, ¿no? Como su nombre lo indica, su empirismo. Y en sentido amplio lo podemos definir como que es empirista aquella persona o todas las personas en actitud filosófica que exagera el papel de la experiencia con detrimento en cuanto a la razón. Desconfía también en cuanto a los conocimientos racionales obtenidos de alguna forma por lo que es la deducción y emplea también exclusivamente el método inductivo, el cual vamos a analizar en este sentido y vamos a observar en esta teoría empirista o esta teoría objetivista de nuestro derecho. El empirismo tiene su origen científico en Galileo y Bacon en el siglo XVII, ya que el método inductivo en las ciencias de la naturaleza está relacionado sobre todo al método fundado en lo que es la observación de los hechos y la experiencia.
rechaza sobre todo lo que es la elaboración racional o metafísica, ya que las construcciones de este tipo están en el aire, alejadas de lo que es la realidad y por lo tanto deben ser de alguna forma abandonados. Fíjense que esta parte del empirismo es tan importante porque de aquí yacen lo que son nuestras experiencias a través de nuestro andar en la vida, nuestra filosofía de vida, nuestras costumbres, en nuestra cultura, vamos a llamarlo así, popular y jurídica, y que de alguna forma vamos aprendiendo cosas, ¿no? Siempre vamos a ir aprendiendo, pues somos un libro abierto en el cual generalmente vamos a adquirir mucho conocimiento y el ser humano se cataloga con eso, por eso, por ser una persona racional con ansia de conocimiento. Recuerde que el que tiene el conocimiento tiene el poder y así sucesivamente. Vamos entonces, mi estimado estudiante, a proseguir la clase de este tema número 14 de introducción al derecho relacionado a lo que es el empirismo. En el empirismo existieron dos periodos o edades, el cual podemos mencionar primero, que era teológico, donde el hombre personifica la fuerza de la naturaleza, refiriéndose a lo que es la divinidad. En este punto, muchachos, vamos a reflexionar un poco, porque aquí la parte teológica tiene mucho que ver con esta parte de la experiencia. Recordemos que de alguna forma nosotros tenemos o, o, vamos a llamarlo así, estamos ganados a una religión. Y en esa parte de la divinidad está relacionada a esta parte teológica, ¿no? De creer sobre todo en Dios. En mi forma particular, yo soy católico y bueno, creo mucho en Dios, creo en sus bondades, creo en su amor y por supuesto creo en su palabra. De hacer también sobre todo las cosas buenas para las personas, para la sociedad y tratar en lo posible de construir un mundo mejor para todos, donde todos tengamos iguales posibilidades como hermanos, que seamos fraternales y sobre todo en este tiempo de esta situación, de estos dobles sismos que han azotado a la ciudad de Caracas y la ciudad de La Guaira, en la cual han habido catástrofe muy intensa, ¿no? Vamos a llamarlo así, o, o muy, o de gran magnitud, vamos a llamarlo así, ya que los terremotos ocurridos el 24 de junio nos marcaron o nos cambiaron la vida para todos los venezolanos, para el mundo entero incluso, porque una tragedia que no la esperábamos y de las cuales, bueno, damos gracias siempre a Dios por estar vivo, por respirar, por toda esa oportunidad que nos brinda en este momento y sobre todo tener la oportunidad de cambiar muchas cosas en nuestras vidas para bien, tal cual como lo hemos visto, que el hombre tiene libre albedrío de mejorar, de hacer las cosas. Y en este sentido de experiencia, por supuesto, muchachos, no es la diferencia, o sea, no es la objeción. Por eso que todas estas tragedias realmente no le echemos la culpa a Dios, no. Las cosas, por supuesto, solo Dios, como uno dice, solo Dios sabe cuándo van a suceder las cosas. Las cosas suceden realmente porque generalmente el hombre es el que está destruyendo la naturaleza, ¿no? Y de alguna forma la naturaleza cobra vida, vamos a llamarlo, o venganza, vamos a llamarlo así, para buscar o reclamar su derecho. Hablando desde este punto de vista de introducción al derecho, la naturaleza busca su causa en cualquier momento y todo llega a su forma natural. Lo que nos ha pasado aquí en Venezuela realmente es un tema conmovedor del cual nosotros estamos de verdad muy afligidos y todavía seguimos de alguna forma afectados
afectados, que cualquier temblor, que cualquier movimiento que sentimos, de verdad todo nos asusta, ¿no? Cualquier ruidito, cualquier tipo de circunstancia, incluso un golpe a la pared, este, todo eso nos afecta emocionalmente. Recuerden que nosotros somos muy emotivos, muy emocionales, ¿sí? Por más que nosotros seamos muy duros en este sentido de tener un carácter fuerte y ser las personas más duras en este sentido de carácter, tenemos una, vamos a llamarlo así, una debilidad en el sentido de lo que es lo frágil de la psique, ¿no? Del sentir como ser humano. Y eso es lo que nos cataloga a nosotros como ser humano. Ese raciocinio, esa parte empírica, esa experiencia de la cual nosotros vamos viviendo pues, a través de nuestros años. Recuerden que la Tierra actualmente está cambiando y tiene muchos movimientos, ¿no? Y no nada más aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Y eso, bueno, siempre nos va a servir a nosotros experiencia para estar alerta porque no sabemos nunca cuándo puede ocurrir otro tipo de situaciones similares. Aunque dicen los expertos que eso ocurre cada cierto tiempo. Sin embargo, nosotros estamos siempre a la expectativa y con algún tipo de temor. Sin embargo, tenemos que seguir adelante en nuestra sociedad, es decir, seguir en este sentido para mi persona, trabajar jurídicamente en cuanto a las asistencias, lo que es la parte de impartir clases, hacer mi vida cotidiana y profesional, porque seguimos adelante, pues tenemos que avanzar, siempre vamos a seguir avanzando. Aunque el tiempo sea malo, nosotros seguimos avanzando. Entonces, un mensaje de reflexión que nosotros queremos impartir en este sentido, en esta clase, en relación a esta parte de la teoría objetivista. Hay que ser objetivo, muchachos, tal cual como su nombre lo indica. Ser empírico, ser empáticos con todos y cada una de las personas que nos rodean. Entonces, tenemos que tener un sentido de pertenencia, un sentido de raciocinio para con la sociedad. Y bueno, tratar lo posible de no causarle tanto daño a la naturaleza, de que de alguna forma podamos tener nuestra tierra un poco más sana y que por lo menos ese tipo de situaciones vayan pasando poco a poco y que volvamos a la normalidad. Así que muchachos, este es un momento de reflexión porque realmente hemos visto tantas cosas feas en durante ese tiempo, ¿no? La gran cantidad de muertos, la gran cantidad de personas, familias enteras desaparecidas, en la cual debemos dar gracias a Dios de verdad por todo en cuanto a nosotros, pues. Solo Dios tiene el control de nuestras vidas, solo Dios sabe cuándo van a pasar las cosas y bueno, en nombre de Dios, a Él nos debemos. Como siempre he dicho, hasta los ateos creen en una divinidad, en este sentido, en la parte teológica, con sus experiencias y que de alguna forma van desarrollándose y que van tratando lo posible de ser mejores personas. Por otra parte, también el empirismo, apartando también un poco este punto de reflexión que viene al punto número 1 de la teología, en la parte empírica de estos periodos o edades, vemos ahora lo que es la parte metafísica. Una vez reflexionada esta parte teológica, pasamos a la parte metafísica en la que se crean de alguna forma ideas abstractas para explicar lo que son las leyes de la naturaleza, tal cual como lo hemos indicado. La naturaleza está muy frágil, muy fracturada y nuestro planeta de alguna forma está en forma de agonía, ¿no? Agonizante y que requiere de alguna forma que nosotros aportemos algún tipo de ideas o de voluntades para tratar de salvar el planeta. Y salvar el planeta incluye
toda la parte, como le estaba indicando, la parte empática y de raciocinio y de conocimiento, de tener en cuenta de que no podemos causar estragos a la naturaleza, tales como talas, quema, colocar basura, plásticos, arrojar este tipo de materiales a las playas, a los ríos, a las montañas, entre otros. Y estar siempre pendiente de no causarle daño a la naturaleza. En este aspecto, estamos explicando entonces lo que es la parte de metafísica, tratando de alguna forma esas ideas abstractas aquí para explicar las leyes de la naturaleza en forma metafísica. En cuanto a la parte del empirismo, también existe otro punto, que es la parte científica en el empirismo y la parte científica o positivo, en el que se dedica a observar lo que es la realidad y la parte de experiencia y experimentarla. Por supuesto, sin incurrir a lo que es las personificaciones ni abstracciones, sin negar que exista de alguna forma una realidad superior a la que estudia la ciencia positiva, quien la considera incognoscible. De allí que el límite de nuestro conocimiento está donde termina la experiencia. El empirismo jurídico aplica lo que es el derecho a esta manera de pensar. Fíjense que esta parte de científica y positiva es muy importante, muchachos, también, porque está reflejada lo que es lo que buscamos, pues, como tal, lo verdadero, lo positivo, sin incurrir de alguna forma en personificaciones ni abstracciones. El empirismo, vamos a ver los principios fundamentales del método deductivo en este empirismo. En primer lugar, vemos como método deductivo que no hay más derecho que el nacido de los acontecimientos conocidos por lo que es la experiencia. Esto está referido sobre todo a lo que es las fuerzas históricas, fuerzas sociológicas, fuerzas económicas y actos del legislador. Esto está referido, por supuesto, muchacho, al derecho de los acontecimientos a través que emanan a través de la experiencia, a través de la fuerza histórica, las partes sociológicas o lo que es la parte de actuaciones que realiza la normativa o las leyes. Espero que hasta acá más o menos se vaya entendiendo esta parte de los principios fundamentales del método deductivo. También aparece al jurista otro punto, que al jurista no le interesan las especulaciones lógicas, metafísicas o de alguna forma que sean éticas, ya que son comprobables por lo que es la parte de la experiencia o la parte empírica. Otro punto en cuanto al método deductivo, podemos indicar que el derecho así comprendido tendrá la misma fijeza y necesidad que las leyes de la naturaleza, ya que no dependerá de los actos libres de los individuos, sino de los hechos existentes y verificados experimentalmente. Fíjense, pues, muchachos, de que de alguna forma estos conocimientos se van a realizar de forma traslaticia a través de de nuestras experiencias. Ok, si aquí está presentando, sí. Bueno, seguimos entonces en la clase en la cual tenemos todavía muchos materiales que recorrer y aportar a esta cátedra de introducción al derecho. Recuerden que ustedes están apenas comenzando en esta cátedra, muchachos, y debemos formarlo lo más que se puedan para que tengan una ética profesional a la hora o más adelante cuando ustedes sean abogados de la República y que puedan aportar su grano de arena, su conocimiento en diferentes áreas del derecho. Recuerden que el derecho tiene muchas ramas y son amplias los trabajos que hay que realizar y de todo eso nosotros nos apoyamos.
Todos debemos seguir estudiando, de seguir preparándonos en relación a estas áreas. Seguimos presentando esta cátedra, muchachos, que es la clase número 14, ¿no? En cuanto a lo que es el método inductivo, estábamos hablando también que el derecho está comprendido y tendrá la misma fijeza y necesidad que las leyes de la naturaleza, ya que no depende de los actos libres de los individuos, sino que son hechos existentes y verificados de alguna forma experimental, que es lo que estábamos hablando anteriormente, una forma deductiva. Por otra parte, nace la Escuela Histórica del Derecho, que tiene su inspiración en lo que es la escuela romántica alemana de Schelling en 1775 y 1854. El romanticismo se caracteriza, por supuesto, por una exaltación de lo que es la totalidad a la cual se somete el individuo en cuanto a la materia, el espíritu, en cuanto a las cosas, en cuanto a la naturaleza de las mismas, y que no son sino modos de manifestaciones de este todo absoluto, de alguna forma infinita, armónica, y que está concebida al modo de un gigantesco organismo viviente, en el cual los individuos son y se sienten como partículas. Es decir, imagínense un ser humano en este sentido del romanticismo de la escuela alemana, sentirse como algo insignificante, algo pequeño, ¿no? En este sentido, una partícula es algo minúsculo. En este sentido, según lo que establece Schelling en la escuela romántica de 1775 y 1854. Entre la escuela histórica del derecho existe un filósofo llamado Montesquieu, que nace en 1689, 1755, y publica en su obra El espíritu de las leyes, que las leyes son relativas a la geografía de cada país, al clima helado, al clima tórrido o templado, a la calidad, situación y a las dimensiones de la tierra, así como también a las amenazas de vivir del pueblo, rebajador, el pescador o cazador, y que debe acomodarse al grado de libertad conseguida, a su religión o a sus habitantes, así como su número de comercio, a sus usos y costumbres. Eso lo establece Montesquieu en su obra Espíritu de las Leyes. Dice que como hablar en relación a esa historia, esa parte de la escuela histórica del derecho, ¿no? Es por eso entonces en esta parte que habla Montesquieu, el derecho es el resultado de las necesidades y cuidados de una sociedad humana, y se establece, por supuesto, del modo natural bajo la presión de tales necesidades y cuidados, es decir, que viene sobre todo por el pasado entero del pueblo, sobre todo a la esencia íntima de la nación y de su historia, acomodándose sobre todo a lo que es el lenguaje mismo de las personas o a las costumbres o a su arte. Es decir, que a las partículas idiosincráticas de cada país, según su idiosincrasia, ¿sí? Su costumbre, su comida, sus tradiciones, su lenguaje, su forma de tratar, forma de vestir, en fin, unas costumbres que son autóctonas de cada pueblo. La escuela histórica entonces del derecho rechaza de alguna forma al derecho naturalista racionalista, y sus construcciones abstractas son elaboradas deductivamente. Es decir, que su carácter inmutable y universal son compatibles con la evolución de la sociedad. Recuerde que la sociedad, muchachos, tiene que ir de alguna forma progresando, ¿no? Y que nadie de alguna forma detiene el progreso. ¿No han escuchado eso? Que dice que el progreso es inevitable.
que a medida que una sociedad vaya creciendo, va avanzando en cuanto a ideas, en cuanto a costumbres, en cuanto a otro tipo de conocimiento traslaticio, de los cuales van desarrollándose poblaciones enteras en cuanto a su aspecto de desarrollo. Por eso es que existen grandes naciones en los cuales existen grandes conocimientos por parte de estas personas que van desarrollando y van adquiriendo más conocimiento. Recuerden que el ser humano, a medida de que prueba el conocimiento, quiere más y saber mucho más de sus conocimientos. Por eso que el modo de expresión, el derecho, su fuente formal está basada en esas costumbres jurídicas que de alguna forma está producida por fuerzas interiores y silenciosas acompañadas del pueblo. Vemos entonces que de alguna forma también son modificadas estas leyes o costumbres insensiblemente por lo que es la práctica jurídica y lo que es la jurisprudencia. ¿Sí? Poco a poco ellos van desarrollando su progreso, como le hemos indicado. El fundamento de lo que es, muchacho, el derecho no está en el hombre, no está en su razón, no está en su espontaneidad o inspiración, sino que en el interior a él, en el espíritu del pueblo, de quien a él lo recibe todo. Es decir, que no debe intentar la creación del derecho, simplemente observar empíricamente sus manifestaciones en lo que es la costumbre jurídica, analizarlas y sistematizarlas, valiéndose sobre todo al método inductivo. A esto nos estamos refiriendo a esta parte histórica de la escuela del derecho. Ahora vamos a ver qué es interesante una vez culmina esta parte de la escuela histórica del derecho. Vamos a ver lo que es la parte de la sociología jurídica, ¿no? El sociologismo jurídico. Este sociologismo jurídico está relacionado, que sigue fielmente a Augusto Comte. Augusto Comte ha abandonado toda su consideración en cuanto a la parte religiosa o metafísica e incluso el espíritu del pueblo, ya que intenta estudiar lo que es la sociedad con el mismo método que emplea en lo que es la biología, en cuanto a lo que es la parte del estudio de los servicios de los seres vivos, es decir, el método inductivo al que está referido Augusto Comte, por el cual él se inclina. La sociología entra en lo que es el campo positivo con Augusto Comte en cuanto a las ciencias naturales. La sociología podemos indicar que es un organismo en cuanto a los individuos unidos, en cuanto a la sociedad y que de alguna forma pertenecen a la parte física nueva, es decir, un organismo vivo con vida totalmente distinta a la de sus miembros, que de alguna forma están dotadas de órganos de los que se sirve de la misma manera como una persona se sirve de su cerebro o de sus manos. A esto estamos refiriéndonos a esta parte, ¿no? Ya el sociologismo, como hemos indicado, todo lo recibe el individuo de la sociedad, vida, la civilización, valores humanos, que no puede salir de ella sin dejar de ser de alguna forma hombre. Y por eso se inclinan ante sus exigencias. Una de estas es el derecho que nace en lo que es la parte de la sociedad, no en el individuo, muchachos. No es el subjetivo de la persona, sino el objetivo o real, o sea, producido por el mismo organismo social. Ahora vamos a ver una parte también en esta teoría de que es la escuela norteamericana y la escuela de Uppsala. Estos son posturas del siglo XIX, ¿no?
y se desarrolla en lo que es Norteamérica una escuela que sigue el método inductivo de las ciencias empíricas, mucho más que el deductivo de lo que es la parte racionalista. Por eso que la inspiración de esta escuela hay que buscarla sobre todo en lo que es el método filosófico de William James. William James fue el creador del pragmatismo norteamericano y el juez Holmes que explicó su doctrina a lo que es el derecho. De esta forma observamos que Holmes, y en cuanto a esta parte del derecho, explica su doctrina de la manera siguiente. El pragmatismo de pragma, que significa acción, y lo que es la praxis. Praxis, recuerden muchachos, que es la práctica. A eso se está refiriendo la praxis. Es la doctrina que tiene como valor fundamental lo que es la eficacia, el éxito, como lo dice Ortega y Gasset, que indican palabras textuales de estos dos autores, de Ortega y Gasset, que el pragmatismo norteamericano se ha atrevido a proclamar esta tesis y que no hay más verdad que el éxito en el trato de lo que son las cosas. A eso está referido el pragmatismo norteamericano. Ok, segundito por aquí. Ok. El realismo norteamericano concede tanta importancia a lo que es la labor de los jueces, ya que ella depende lo que es el éxito del derecho como instrumento de la felicidad social. Estos hechos e intereses sociales significa que el mismo realismo norteamericano, lo que es la conciencia del derecho, resulta de alguna forma formada desde la parte de afuera. Por eso que la posición más extrema en esta línea implica o empírica o a través de la experiencia, lo que los ocupa son las escuelas escandinavas, entre lo que destaca la escuela de Uppsala, que es una escuela escandinava, con el jurista en representación del señor Carl Oliver Crona. Carl Oliver Crona, quien indica que la ciencia jurídica es una pura ciencia natural y por lo tanto es útil y aún absurdo buscar un fundamento para lo que es el derecho más allá de la mera realidad. Eso lo indica este jurista Oliver Kronacar en cuanto a la parte de la escuela de Uppsala. Ya, pues, una mosca por ahí. Disculpe. Ok. Entre este realismo norteamericano, muchachos, podemos indicar de que el derecho es un medio de promover la felicidad social, pero muy poco. Dice que, como dice la expresión, el derecho es un medio de promocionar o de promover lo que es la felicidad social, pero muy poco. En este sentido, yo comparto algunos conocimientos en relación que tiene que darse siempre el bien común. El bien común, porque lo que se busca siempre en este sentido de la materia de introducción al derecho es buscar siempre lo que es la equidad, la justicia, lo que es la parte de los fines del derecho, que eso lo vamos a ver más adelante, esa parte de fines de derecho. Y con esa parte del fines de derecho nosotros vamos a terminar el próximo tema. Ya, bueno, sería ya el penúltimo tema ya. Pero para finalizar toda la parte de instructiva de lo que trae los fines del derecho, porque los fines del derecho son muy amplios, muchachos. Y de verdad que hay que estudiarlo y para haber llegado a los fines del derecho,
tuvimos que haber pasado por todas y cuantas una de estas teorías, de las cuales nosotros en este momento estamos explicando estas teorías objetivistas que nos ocupan en cuanto a la parte del derecho. Y por otra parte, en este realismo norteamericano y la escuela de Uppsala, el éxito social es algo muy importante para el derecho. Aquí, muchachos, tratamos en lo posible de ser lo más exitoso posible en nuestra parte social, en nuestra parte profesional como abogados. Tratamos en lo posible de que seamos los mejores en el mundo jurídico. Sabemos que tenemos muchísima competencia. Sin embargo, tenemos que dar en sí todo lo mejor que está en nuestra disposición y atender y dar lo mejor a nuestros clientes, porque de eso va a depender que nosotros podamos seguir adelante con un futuro más próspero, con más conocimiento y por supuesto prepararnos de alguna forma en las universidades, bien sea nacionales o extranjeras, en las cuales nos pueden dar a nosotros una gran oportunidad para ir renovando conocimiento y adquiriendo, por supuesto, conocimiento, desarrollándolo en el transcurrir de nuestras vidas. Eso es lo objetivo del ser humano, buscar siempre el progreso. No podemos conformar nada más con una licenciatura. En este sentido, ponerlo como ejemplo, sino que el deber de nosotros es siempre formarnos para un mañana, estar preparado ante todo tipo de situación. Porque recuerden que, como dicen por allí, los que nos contratan generalmente tienen por lo menos la noción de que los abogados tienen como una cajita mágica, ¿no? De solucionarle sus situaciones legales. Pero aparte de eso, también hay otras cosas en las cuales también se involucra lo que es la parte de la psicología, lo que es la parte de la medicina incluso, entre otros aspectos, que nosotros tratamos de lo posible de dar algún tipo de opinión, por supuesto, con los conocimientos que tenemos y que de alguna forma nos van a ayudar a solventar algún tipo de casos en particular y sobre todo al cliente que nosotros estemos asistiendo. Por eso que vemos que esta parte del realismo norteamericano y las escuelas de Uppsala son de alguna forma teorías importantes que para nosotros como abogados y para ustedes como estudiantes les van a servir mucho, ¿no? Y es por eso que siempre la preocupación de nosotros para que ustedes aprendan, para que ustedes, perdón, se lleven el mejor de los conocimientos, la mejor experiencia de nosotros en cuanto a esta parte práctica del derecho o empírica del derecho. Bueno, muchachos, seguimos entonces con la clase. Fíjense que todo de alguna forma nos da a entender de que el derecho está en todo el universo, vamos a llamarlo de esta forma, porque todo tiene que ver con el derecho. Así lo veo yo desde este punto de vista. Estamos metidos de alguna forma en cualquier partícula que menos lo sospechemos, es decir, lo sospechamos, ¿no? Es decir, en cualquier área del derecho en la cual cualquier profesional esté realizando su labor. Seguimos entonces, muchachos, en relación a esta clase magistral que estamos dando, en relación a lo que es la parte de las teorías objetivistas del derecho. Ok. Vemos entonces que la escuela de Uppsala, de alguna forma, como ya lo hemos indicado perfectamente, y con los expositores o los representantes, perdón, de estas escuelas, se desarrollan alguna forma lógica su pensamiento sobre lo que es el aspecto del hombre y que es un ser que está sujeto sobre todo a lo que son las leyes de causalidad física. Pero creemos que es parte de un supuesto falso porque el hombre es algo más que un ser físico biológico.
aunque también sea un ser físico biológico, lo más típico del hombre es su libertad, su conciencia, la parte objetiva que él pueda tener en cuanto a su ser interno, es decir, su yo interno. Nosotros todos tenemos un yo personal, un yo único que de alguna forma tenemos que ir retroalimentándonos, ¿no? Ese yo no puede morir nunca y que de alguna forma está sometido a lo que es la causalidad en una parte de su ser. En otra puede entonces regirse por lo que es la finalidad. Una vez culminada esta parte de las teorías de Uppsala, vemos ahora estas teorías entre estas teorías objetivistas, lo que es llamado el marxismo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, muchachos, lo que es el marxismo, lo que es el leninismo? En fin, bueno, aquí vamos a hablar un poco de esa doctrina del marxismo y lo que nos trae en cuanto a los principios fundamentales, en cuanto a la sociedad comunista, fundamentos de lo que es la parte del derecho y la sociedad capitalista, bien sea burguesa o tradicional, y en lo que es la dictadura del proletariado y en la sociedad comunista. El marxismo, como lo podemos observar, muchachos, en nuestra lámina expositiva, la cual les coloco allí, es una doctrina de Carlos Marx. Carlos Marx en 1818 y 1883 se denomina también materialismo dialéctico y socialismo científico. Este materialismo dialéctico, ya que para él la única realidad existente es la materia, es decir, el monismo materialista, no el espíritu o la razón, es decir, una materia que no está estática, sino esencialmente dinámica y que está en perjuicio o progreso dialéctico. Es decir, que el método de evolución por contradicción. En cuanto a la parte del sociologismo científico, está relacionada porque el valor principal, sobre todo, no está en la persona, sino en la sociedad en cuanto al socialismo, porque pretende dar una explicación totalmente científica. Esto en cuanto, muchachos, a la doctrina de Carlos Marx, del marxismo, que está de una forma relacionada al leninismo y al comunismo. Vemos entonces entre ese marxismo que ofrece un sistema de alguna forma complejo del hombre, de lo que es la naturaleza y de la historia, ya que no solamente es una doctrina social y política, sobre todo política. El comunismo es una doctrina totalmente política, un adoctrinamiento, sino que es algo mucho más amplio y de alguna forma ambicioso. Fíjense que aquí vamos a ver que en estas teorías comunistas nos enseñan de que el tener algún bien o poseer riqueza para nosotros es malo. Al contrario, para ellos, fíjense cómo está hoy en día la corrupción en Venezuela, que podemos hablar en relación a esos términos del comunismo y que nos ha llevado a de alguna forma a discernir del conocimiento de este tipo de adoctrinamiento, ¿no? Y que por supuesto que nos han llevado a una catástrofe mundial, incluso a nivel nacional, de las cuales nosotros ya conocemos. Pero bueno, no vamos a entrar en este contexto de la política porque sería un barril sin fondo. Así que seguimos hablando de un poco del marxismo, muchachos. Marxismo como comunismo, como lenismo, que son teorías parecidas y que manejan de alguna forma su hilo histórico, está relacionado a esta parte esencial del doctrinamiento. Se dice entonces que este marxismo recibe el nombre de marxismo, leninismo, porque la obra de Marx y sus colaboradores inmediatos, principalmente lo que son Federico Engels en 1824 y 1895,
Fue desarrollada por Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, en 1870 y 1924, imagínense. Quien hizo lo que es la Rusia, lo que hizo en Rusia a partir de 1917 y el primero inspirado en lo que es la doctrina marxista. El marxismo, en cuanto a la difusión de este marxismo, existe una apreciación desapasionada en cuanto a la parte objetiva, que no puede menos que reconocer la asombrosa difusión de esta doctrina en poco más de un siglo. Fíjense que se ha desarrollado en poco más de un siglo hasta nuestros días, e incluso, porque tenemos una China comunista, tenemos una Rusia hoy en día socialista, comunista, Cuba comunista, socialista, y que de alguna forma son adoctrinamientos políticos y que tienen de alguna forma control en las personas para tratar en lo posible de lograr algunos objetivos. Por eso que de alguna forma apreciamos esta doctrina durante más de un siglo. ¿Sí? Y más de 800 millones de hombres viven, por lo menos, hoy con lo que es la parte de los gobiernos, que apela de alguna forma a la doctrina de Carlos Marx. Muchos más bajo régimen que no son de alguna forma de obediencia marxista y que otorgan su confianza o partidos marxistas revolucionarios. Entonces, como podemos apreciar, mi estimado compañero, el marxismo divide familia a sociedades, a naciones, a imperios. Es decir, de alguna forma, esta parte comunista, esta parte de ideas socialistas, ideas comunistas, lo que hace es dividir familias, de alguna forma, sociedades, e incluso el capitalismo, ¿no? Disminuye lo que es o eliminan en lo posible el capitalismo, como anteriormente indiqué. Para unos el capitalismo es bueno, pero para ellos el capitalismo, bueno, para ellos el capitalismo es malo, pero para el progreso el capitalismo es esencial y es una de las tantas inversiones privadas que pueden considerarse en cuanto a la parte del capital. Porque si una nación no tiene capital, no tiene eh, parte privada, ¿no? En sentido privado, en sentido objetivista privado, por supuesto, eso siempre va a ser un fracaso. Ahí tienen que trabajar ambas partes, la parte administrativa, la parte pública y la parte privada, ¿no? Cuando existen inversiones de esta naturaleza, para que un país o una nación pueda surgir y pueda desarrollarse. Por eso es que digo que esto es totalmente de forma adoctrinamiento, ¿no? Un adoctrinamiento de la psiqui de las personas. Y quien más tiene interés es el que siempre está en el poder para preservar a sus súbditos y controlarlo. En este sentido, observamos desde siempre que eso se ha venido realizando desde la época de los romanos, época de los griegos, y que de alguna forma se ha entrelazado con toda esta doctrina que del derecho se han desarrollado hasta la fecha del día de hoy. Por eso que como habíamos indicado, hay muchos socialistas, mucha gente que de alguna forma optaron por este tipo de idea y que hoy en día de alguna forma la repudian, la rechazan, porque se han dado cuenta o se han percatado de que estas ideologías no son las más adecuadas para una nación. Bueno, seguimos adelante con lo que es las teorías del marxismo, los factores ideológicos que de alguna forma nos trae esta clase del día de hoy sobre las teorías objetivistas. Los puntos centrales de la doctrina marxista son de alguna forma especialmente atrayentes
ya que es una filosofía realista que se presenta como una sana reacción como en contra de una alocada abstracción del idealismo, de un idealismo que trata en lo posible de encontrar el mundo real y el lugar del hombre en este mundo, por supuesto, en materia de conocimiento, en materia de progreso, y que de alguna forma esta teoría está relacionada a la parte relativista, que de alguna forma admiten algunas verdades absolutas, algunas verdades que son consideradas siempre capaces, que son mejorando, que están mejorando cuantitativamente y cualitativamente, con lo que se promueve y eficazmente en cuanto a lo que hemos hablado, el progreso. Recuerden, muchachos, que el progreso en ningún momento se detiene. El progreso, nosotros perecemos y el progreso, por supuesto, continúa. Por eso que es importante conocer todos estos aspectos del el adoctrinamiento marxista en nuestra cátedra del día de hoy. Ok, todavía nos queda tiempo, ok, para hacer, terminar terminar este tema, ¿no? De temas que están apasionados, lo que es la parte de las teorías objetivistas, incluso lo que es el leninismo, el marxismo, en todas sus expresiones. Vemos entonces, mis estimados compañeros, que existe también en el marxismo otros factores que nosotros tenemos que considerar. Tenemos que considerar y que es un mundo decadente en este sentido, que es el mensaje de lo que es la liberación para los alienados y oprimidos que son de alguna forma capaz de dar a la vida por una ilusión y un sentido, que son tan, eso es lo que ya nosotros llamamos los fanáticos, ¿no? En este sentido, que son fanáticos a un ideal y que de alguna forma no han terminado de aterrizar, no son lo esencialmente objetivistas, sino que son idealistas y que tienen algún tipo de situaciones en las cuales de alguna forma tienen que eh, reflexionar para ir cambiando sus mentalidades, depurándose de alguna forma de esa conciencia de comunismo o ideal de comunismo y que puedan ir hacia el progreso. El marxismo, entonces, mis estimados compañeros, no es más que para muchos una como una religión, la cual se ha sabido crear una mística de alguna forma capaz de exigir mayores sacrificios, una política que hace de alguna forma mística con, con o sin analizarla en este sentido racionalmente y se acepta como digna de alguna forma intangible y con emotividad pura y fanática. Recuerden que en esta parte del marxismo, como hablamos de la religión, aquí cuando hablamos de la religión, comparándolo con la parte del marxismo, que son otros factores, y que de alguna forma está relacionada con la política, es algo totalmente controversial o, vamos a llamarlo de esta forma, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí existe mucho lo que llaman los fanáticos. Y los fanáticos son capaces de dar la vida por un ideal y sin importarle lo que suceda, a quién tienen que hacerle daño ni nada. Pero ellos creen en un ideal y por ese ideal son capaces de incluso de ocasionar algún tipo de mal, tanto para ellos como para la sociedad y para incluso para sus seres queridos. Por eso que estos ideales de fanatismo, de luchas sociales, de ideales comunistas, socialistas, realmente es una, unas teorías que de alguna forma merecen prestarle atención para buscar la forma como solventar en un futuro todo este tipo de maldades en el mundo.
Continuamos, mis estimados compañeros, en relación a estas teorías objetivistas que nos ha tocado exponer en esta cátedra de introducción al derecho, en nuestra clase número 14. Vamos a hacer entonces, muchachos, seguir con esta parte de otros factores del marxismo que está relacionada a lo que es el marxismo y el neomarxismo. El marxismo y el neomarxismo, su núcleo original que es desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX por Marx y Engels. Las corrientes derivadas de este núcleo de alguna forma están denominadas ordinariamente como neomarxismo o marxismo revisionista, que hay una revisión, muchachos, que llegan hasta nuestros días. Fíjense que de alguna forma hay unas comparaciones, lo que era el comunismo, el marxismo y el neomarxismo hasta nuestra sociedad hoy en día. Incluso estos siglos se manejan mucho esas teorías. Vemos lo que es esa parte del marxismo y neomarxismo. El neomarxismo ortodoxo existe porque se pretende ser fiel al pensamiento de lo que son los fundadores, es decir, al desarrollo y a la adaptación a las nuevas situaciones, y de alguna forma que tratan ellos de estos fundadores de representarlo por a través de las corrientes o de las escuelas de Lenin, la escuela de Stalin, la escuela de Mao Zedong y el ideólogo italiano de Gramsci, y en cuyos seguidores respetan lo que son las líneas generales del marxismo clásico de alguna forma, ¿no? De alguna forma que son clásicos, okay, clásicos. Y que se efectúan a través de interpretaciones libres de esta misma corriente y no están ajustadas a la línea política oficial. Fíjense que estos neomarxismo y marxismo y neomarxismo, aquí se menciona a Stalin, se menciona a Mao Zedong, a Lenin y a Gramsci. Vemos entonces en esta parte de eh, estas corrientes comunistas, vemos también que surge luego de toda esta situación lo que es el eurocomunismo. Recuerda que a través de toda esta historia de nuestras vidas, de nuestra experiencia, que son de alguna forma objetivas, van surgiendo teorías que de alguna forma el ser humano va adoptando y adoctrinando para luego aplicarlas a una sociedad. En el eurocomunismo, dice que se comienza a hablar de eurocomunismo a finales del año de 1970. Imagínense, hace muchos años ya, 25, 26 años, ¿no? Palabra acogida de alguna forma rápida por lo que es la prensa internacional, a pesar de que aparecía desafortunada. En efecto, muchos países del este europeo eran gobernados por comunistas y están muy lejos del eurocomunismo. Sin embargo, Japón, país asiático, tiene un poderoso partido comunista con ideas muy semejantes al eurocomunismo. Dice que se preparan o se mantienen esas ideas todavía en ese continente asiático, en Japón, sobre todo, sobre esta parte del eurocomunismo. Porque China es comunista desde siempre. No conozco otra China que no sea comunista. China también tiene una parte, también yo creo, sí, una parte socialista, de las cuales de alguna forma esas raíces han penetrado nuestros valores, nuestra esencia aquí en nuestro país, Venezuela, y que de alguna forma se ha quedado, ¿no? Por lo que es el adoctrinamiento, de que pensaban de que el comunismo como lo interpreta o lo ejecuta China o lo ejecuta Rusia, es igual al que se realiza aquí en Venezuela, con unos ideales totalmente marxistas
leninista, entre otras corrientes de esta naturaleza objetivista, y que de alguna forma van a tener algún tipo de resultados que no son muy favorables a la sociedad. Para muestra un botón de los acontecimientos que estamos en el presente siglo XXI y del cual nosotros hemos estado siguiendo todo este tipo de situaciones. Por eso es que hablamos un poco del eurocomunismo. Fíjense que hay una equidad, ¿no? Vamos a llamarlo así, o igualdad a la que existe en Asia del Japón, de la isla de Japón, con lo que es el comunismo tradicional. Bueno, seguimos entonces, mi estimado, indicando de que el eurocomunismo está conformado por lo que son los partidos comunistas italianos, el PCI, presidido por Berlinguer en aquel momento, francés, el del PCF por Marchais en aquel momento, y el español ICE, cuyo máximo dirigente era Santiago Carrillo en aquella oportunidad del eurocomunismo. La acción concreta de los partidos eurocomunistas destaca los dos aspectos fundamentales. Primero, el intento de adecuar la concepción del socialismo y la estrategia de la transición a las condiciones específicas del capitalismo desarrollado, y lo que es el divorcio cada vez más fuerte entre los que es la parte de los partidos, es decir, algún tipo de diferencia política existente en esos partidos. Disculpa, me voy a tomar un sorbo de agua. Bueno, seguimos entonces hablando un poco en relación a estas teorías objetivistas, de la cual es el tema del día de hoy de nuestra cátedra de Introducción al Derecho, de nuestro tema número 14. Ahora vamos a ver, una vez culminado esta parte del marxismo y lo que es el neomarxismo, así como el eurocomunismo, vamos a hablar un poco de estos principios fundamentales. En primer lugar, existe un materialismo dialéctico que está referido a lo que es la sanción del pensamiento y a lo que es la conciencia, que son los productos más elevados de la materia organizada de un sentido determinado, es decir, una única realidad existente de diversos grados de complejidad que de alguna forma evoluciona en forma dialéctica. El materialismo dialéctico, este método dialéctico consiste en aceptar esta parte en lo que es la causa, lo que es la razón del progreso. Está en contradicción, es decir, que el enfrentamiento de elementos totalmente opuestos y en los cuales está relacionado a lo que es el materialismo dialéctico y a su método. Ya, un segundito aquí, que aparece. Ya, ok. Seguimos entonces, mi estimado. Ok. De esta forma, como hemos indicado en nuestra clase del día de hoy, Marx aplica lo que es la dialéctica a lo que es la parte de la naturaleza, a lo que es las relaciones del hombre con ella y a las relaciones del hombre de alguna forma entre sí. Es decir, que Marx aplica estas teorías en sus principios fundamentales. Y entre estos principios también tenemos el materialismo dialéctico, lo que es la naturaleza material,
que está referida sobre todo en principio a lo que es la ley de los contrarios, es decir, la unión de los elementos contrarios que de alguna forma son recíprocas, incompatibles y exclusivos, pero igualmente necesarios e indispensables. Y en segundo lugar, tenemos la negación, que está relacionado a todo progreso que supone una negación, o mejor, lo que es la propia negación, que es la causa del progreso. Existe también otro punto que es importante en esta naturaleza material, que es la ley de transformación. Además de producir o aumentar cuantitativos, es capaz de lograr formas nuevas, de transformarse dando el salto en lo que es la parte de la naturaleza, en condiciones favorables, una serie de argumentos, de aumentos puramente cuantitativos que producen el cambio de una sustancia en otra, es decir, un aumento cuantitativo o aparición de algo nuevo en el universo. De esta manera, mis estimados compañeros, seguimos en cuanto al materialismo dialéctico en su parte natural, su naturaleza material, que también contempla en este sentido lo que es la consecuencia y que se derivan de dos consecuencias que están fundamentadas en lo que es el pensamiento marxista, primero porque la materia es eterna, pues su carácter autodinámico, que resulta de estar esencialmente compuesta por elementos contrarios. Le dispensa entonces lo que es la necesidad de acudir a lo que es una causa o externa a ella, a un creador, para explicar su existencia y su desarrollo. En el mundo material es un proceso entonces infinito que se va desplegando de alguna forma en un tiempo y un espacio. Es decir, que necesitan esas dos vértices, ¿no? Tiempo y espacio. En cuanto a la materia, está intrínsecamente ordenada hacia el progreso del universo, pues ya que cada ser tiende a su propia negación en un modo de que necesariamente resulte una evolución o crecimiento. La relación del hombre con la naturaleza es dialéctica. Las relaciones de los hombres entre sí son dialécticas naturales entre el otro y el yo. Es decir, existe una naturaleza dialéctica en cuanto al materialismo dialéctico que estamos explicando en este sentido. Fíjense que tiene un pronunciamiento bastante amplio, ¿no? En este sentido, en cuanto al pronunciamiento del materialismo dialéctico. Ahora vamos a entrar a lo que es el materialismo histórico. Entre estos principios, ya que Carlos Marx, la historia es la actividad de los hombres en busca de objetivos, más concretamente de lo que es la lucha del hombre con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Esto lo atribuye Carlos Marx. Ok, bueno muchachos, vamos a seguir entonces en este sentido porque Carlos Marx indica esta historia de lo que estamos hablando, que es extraordinaria y que la importancia en cuanto a esta parte natural. Existe también por otra parte de Carlos Marx la interpretación marxista de la historia. La historia, según Carlos Marx, como él la ve, es la lucha, como habíamos indicado, de los hombres que es en busca de sus objetivos, más concretamente a la lucha del hombre que está buscando su progreso. Es importante determinar la causa de los fenómenos en cuanto que aparecen en una sociedad humana. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuáles entonces son esas causas. El marxismo reduce dos de las explicaciones ajenas a su doctrina.
Por ejemplo, el primero sería la parte ideal o idealista, según las cuales el hombre es libre para hacer la historia en su protagonista. Es decir, que el hombre hace de ser la historia su protagonismo. Es a su libre albedrío. La interpretación marxista hace una síntesis de ambas, que es superficialmente y se podría dar la razón del idealismo. Es un idealismo racional, porque la historia parece hecha por motivos de alguna forma ideales, que está referida a la ambición, entusiasmo por lo que es la verdad y la justicia, así como el odio, así como la parte personal o caprichos individuales de todo género. Pero en el fondo hay otros factores fundamentales que en el del verdadero motor de la historia, que es el factor económico. Recuerde que la parte económica mueve mucho en las economías mundiales, las economías de nuestro país, las economías de todo el mundo, porque realmente el capitalismo mueve todo, ya que las causas últimas de todas las modificaciones vemos que las sociales y subvencionales políticas no deben buscarse lo que es la cabeza de los hombres en su reciente comprensión de lo que es la verdad y las justicias eternas, sino en lo que es las transformaciones. Se buscan transformaciones de los modos de producción y de intercambio. Vemos entonces que no hay que buscarla en la filosofía, sino en la economía de la época de que se han tratado. Vemos entonces, por otra parte, que nosotros, las condiciones económicas, lo que condiciona en la última instancia es el desarrollo histórico, el desarrollo político, jurídico, filosófico, el desarrollo religioso, literario, artístico, entre otros, descansa en el desarrollo económico. Todo eso se sustenta en la parte económica. Eh, Según el marxismo, en cuanto a la producción estructural de la sociedad, tenemos una estructura de la sociedad que puede ser analizada desde el punto de vista estático, es decir, estructural, y dinámico en cuanto al marxismo revolucionario, bajo el primer aspecto en cuanto al marxismo que distingue en ella las siguientes estratos o niveles. Por eso que la infraestructura forma una de las fuerzas de productiva más importante en cuanto a la parte del trabajo, en cuanto a su naturaleza, aprovechada e instrumentada de producción, en cuanto a su estructura, que está relacionada a la parte productiva y que se explica en donde los hombres se ocupen en el trabajo de producir para satisfacer las necesidades de la vida. Es decir, que el hombre tiene que trabajar para poder mantenerse, mantener a la familia, mantener a cada una de las personas que están bajo su cuidado. ¿Sí? En cuanto a esta parte económica, fíjense que la primera superestructura que está constituida por lo que es la parte del sistema político y el derecho en cuanto al Estado, en cuanto al arte, en cuanto a la literatura y en general a lo que es hablamos de la cultura. Y lo que es la parte final de que está relacionada a la segunda superestructura, que está relacionada a la parte ideológica, teniendo por un sistema determinado de opiniones, de ideas, conceptos y representaciones. En cuanto a la parte filosófica y las doctrinas jurídicas son de alguna forma ideológicas en cuanto a tales productos del sistema político y jurídico que imperan en un país. De esta manera, mis estimados compañeros, terminando ya este tema número 14, vemos entonces la lucha de clase. En la lucha de clase, en la división de la sociedad en clase sirve a Marx para lo que es la introducción de la historia en cuanto a la parte dialéctica, en cuanto que es importante el papel que juega en su filosofía de su naturaleza, ya que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, hombres libres y esclavos
patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, que se enfrentaron siempre y mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras francas, muy abiertas. También existe otra etapa de la historia que está relacionada al marxista, en donde se enumeran grandes sistemas después de la primitiva comunidad con propiedad colectiva, en donde la sociedad antigua con la propiedad de los esclavos era la sociedad feudal, con los siervos y con las sociedades burguesa o capitalista, y cada uno de estos sistemas estaba constituido en una etapa necesaria de la evolución progresista. Una evolución que necesariamente por cada sistema surgió para sustituir al anterior, cuando se debía mejorar los instrumentos de producción. Este envejeció y se hizo reaccionario. Por eso todos tienen un valor relativo y se hacen de alguna forma caducos hasta llegar a una fase final. La sociedad comunista también en este sentido ha decaído. Vemos entonces, por otra parte, lo que es el marxismo revolucionario, que es el monismo, o está relacionada al monismo materialista, esencialmente, perdón, autodinámico. En cuanto al marxismo, es una doctrina de acción y una doctrina de actuación política. Eh, los filósofos pretenden conocer el mundo y nosotros queremos transformarlo, decía Marx. Lo primero que pretende transformar es la sociedad capitalista. Lo primero es eso. Y que en la que nace y se devuelve es la que vamos a estudiar desde este punto de partida y camino a la meta de su acción revolucionaria. Desde el punto de partida constituye lo que son las aleaciones que sufre el hombre en la sociedad capitalista. Se puede definir como situaciones en las que el hombre se ha perdido a sí mismo, que lo colocan fuera de su sitio como un hueso descoyuntado. Existe una alineación también económica en el régimen capitalista que de alguna forma está alienado a lo que es la parte del trabajador, porque el producto de su trabajo se lo lleva el capitalista, quien de alguna forma lo esclaviza y también lo está capitalizando porque se restringe o enriquece sin trabajar y no puede realizarse por el trabajo porque es lo que perfecciona al hombre. Recuerde que Dios le indicó al hombre que tenía que trabajar después de haber cometido todo ese tipo de situaciones irregulares, ¿no? Faltarle a los mandamientos del Señor y lo desterraron del paraíso, ¿no? Entonces de allí le empezó un calvario al hombre en el cual tiene que mantenerlo por su propio esfuerzo. La mujer tenía que dar a luz con dolor, ¿no? Todo anteriormente ellos indicaron de que tenían que poblar la tierra, entre otras situaciones bíblicas que hemos visto en nuestras teorías objetivistas y que son eh, de alguna forma empíricas de nuestro conocimiento puro. Fíjense que hay sobre todo una alineación política, una alineación filosófica, una alineación religiosa. Esos son los tres temas o los tres puntos de una evolución en una sociedad comunista. El primer punto, vamos a llamarlo como lo indicaron los conocedores de este tema, en cuanto a la alineación política, que están relacionados a los principios de la libertad, igualdad y fraternidad de los ciudadanos frente a la ley, conocido a lo que es la Revolución Francesa y que no pasan de ser una ilusión.
sino que una sociedad enorme de desigualdades económicas, no hay igualdad real, ni fraternidad, ni libertad. Esto en cuanto a la parte de la Revolución Francesa. Por lo tanto, el hombre como ciudadano está políticamente alienado a esa condición política. Otro punto que es la alineación filosófica, esto va debajo del punto de vista filosófico, porque la filosofía se limita perdón, a conocer el universo y a dar una explicación puramente teórica a lo que son la parte de la filosofía y el derecho. Por eso que sentimos y decimos que la parte filosófica es lo que mueve la parte ideológica y política del ser humano, así como la parte religiosa que ya en otras oportunidades, muchachos, lo hemos comentado, y que es esencialmente porque todos tenemos que, de alguna forma, una creencia hacia un ser superior, un ser supremo. Y esos son los tres puntos ideales de un comunismo político, ¿no? De las teorías de Marx, de las teorías de Lenin, de las teorías filosóficas de estos comunistas y de estos socialistas, que tratan en lo posible de eliminar lo que es la parte de el progreso, las partes de inversiones privadas, para tratar en lo posible de, de hacer un adoctrinamiento de lo que es malo para la comunidad. Es decir, que para ellos es bueno la parte del mercantilismo, pero para el pueblo no. Es decir, por eso que el proletariado pasa mucho trabajo. Sí, el ser común y corriente, como lo llamamos nosotros, tiene muchas aristas en las cuales que se deben tocar en cuanto a estos tres puntos. En cuanto a la parte de la evolución de una sociedad comunista, que son la sociedad o la alineación política, la alineación filosófica y la alineación religiosa, que generalmente se busca sobre todo miedo, tratar en lo posible de ver de que la sociedad capitalista es una sociedad que hace daño a una comunidad. Bueno, mis estimados, con esto terminamos la clase del día de hoy explicando estas teorías que de alguna forma nos han llevado a reflexionar y por supuesto aquí en Venezuela, donde existe tanta corrupción, donde existen tantas teorías, tantas frases ideológicas que no nos han llevado de alguna forma a pensar totalmente diferente a las ideas de nuestros mandatarios, ¿no? Y que de alguna forma podemos seguir adelante y evolucionando a través de nuestras ideas comunes, de nuestras ideas de progreso, nuestras ideas de capital. Bueno, espero que pasen feliz noche y que descansen. Nos veremos en la próxima entrega del capítulo o de la, de la clase número 16. Que tengan ustedes, muchachos, feliz noche y que descansen. Hasta luego.